Bueno, buenas noches. Vamos a hablar sobre la estructura del Código de Comercio. Profe, qué pena, una pregunta. Dime. ¿Cómo nos fue con lo de los trabajos, las costumbres? ¿Sí atinamos? Tengo que revisarlo de a poco. Son 95 personas y son muchos grupos. Pero sí, Profe. la mayoría estaban bien. Bueno, el código de comercio. Qué pena, profesor Larios. ¿Cómo era el título? Estructura de... Te escucho muy lejos. Si es la asistencia, puedes escribir en el chat, por favor. No, profe. El título es estructura de... Es que se me fue. No recuerdo la palabra. Sí, cómo está conformado el código. Ya aquí los estoy escribiendo. Gracias, doctor. Ok, entonces son 6 libros. Igual que la estructura del Código Civil, que también es por libros. Bueno, entonces el libro primero, que es el que trata esta materia que están viendo, que es Derecho Comercial General, se trata de los comerciantes y de los asuntos de comercio. Ese es el primer libro. Del artículo 10 al artículo 97. El libro segundo, que es de las sociedades comerciales, eso es otra materia que ustedes van a ver posteriormente. Va del artículo 98 en adelante, como hasta el 400 algo. Luego el libro tercero, que habla de los bienes mercantiles. Tercero, que habla. Libro cuarto, de los contratos y obligaciones. Libro cuarto, de los. Libro quinto, de la navegación. Y libro sexto, de los procedimientos mercantiles. Esa es la estructura que tiene el código. Van a ver otra materia posteriormente que se llama sociedades, que van a mirar el libro segundo del código. Después ven otra materia posteriormente que se llama contratos comerciales, que van a ver el libro cuarto. Y después ven otra materia que se llama procedimientos mercantiles. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sobre la estructura del código. Discúlpeme, doctor, Estructura del dijo, código. se ve sociedades, Discúlpeme, artículo 2, doctor, y el dijo... del artículo 4, ¿cuál es? No te escuché, Andrés, porque no sé qué le pasa a la conexión de Brian, se le vive abriendo el micrófono y... ¿Qué le pasa a la conexión de Brian? Se le vive abriendo. Ya, que la del artículo 4, ¿es cuál? Perdóneme.
De los contratos y obligaciones mercantiles. Libro cuarto, Compañero, de gracias. los contratos y obligaciones mercantiles. Es una materia que ustedes van a ver más adelante. ¿Algún artículo, doctor? No lo tengo presente ahorita porque eso lo van a ver ustedes más adelante. En este momento, pues vamos a ver solo del libro 10 el libro primero, el artículo 10 al artículo 97. Bueno, entonces, miremos que el Código de Comercio ha tenido unas reformas durante el tiempo de vigencia. El código fue expedido el 17 de mayo de 1971. O sea, va a cumplir 50 años. Pero resulta que en estos 50 años el código ha tenido muchas modificaciones. Entonces voy a hablar de las principales. Profe, qué pena, disculpe, me lo interrumpo. ¿Me puede repetir la fecha, por favor? 17 de mayo de 1971. Estoy escribiendo todo eso aquí en el chat de Zoom. La primera reforma, o una de las más importantes, fue la Ley 222 de 1995. En la Ley 222 de 1995, por ejemplo, se crearon las EU. Supongo que las habrán escuchado, las empresas unipersonales. ¿Sí las habían escuchado? Uy, sí, hace rato sí. Sí, claro. Sí, señor. Usted no es tan jovencito, ¿no? Señor. Ustedes no son tan jovencitos. Hay muchos Total. quinceañeros. Habemos harto ya sobre el cuarto piso. Entonces, en la Ley 222 del 95, además de crearse la CU, que lo que hace la CU es que las personas naturales comerciantes que están registradas con un establecimiento, entonces tienen la posibilidad de obtener el NIC con el número de su cédula y un dígito de verificación después del número de la cédula, y tendrían una personería jurídica, es decir, algo así similar como a lo que hoy sería la SAS, de la cual vamos a hablar más adelante. Pero en la ley 225 también se hacen otras modificaciones, por ejemplo, al artículo 200 del Código de Comercio, donde habla del administrador de la sociedad. También se hacen otras modificaciones en la ley 222 que tiene que ver con el libro sexto. Con el libro... Profe, disculpe, en el artículo 22, ¿qué es lo que sucede? Artículo 200. 200. De la ley 200. La ley 222 modificó el artículo 200 del Código de Comercio. En el artículo 200 del Código de Comercio habla de la responsabilidad del comerciante. Fue modificado por la ley 222. Pero además de eso, también se modificó el libro sexto. Los procedimientos mercantiles. En el libro sexto hablaba en el año 71 de dos figuras, el concordato y la quiebra. Y el concordato era algo así como una especie de conciliación donde el comerciante deudor se ponía de acuerdo con los acreedores para renegociar. Profe, ¿qué año? Qué pena. ¿Cómo? ¿Qué año dijiste ahorita? 1995. Reformó el libro sexto del código que había sido expedido en el año 71. Entonces, inicialmente, el libro hablaba de dos figuras que eran el concordato y la quiebra. En el concordato era como una especie de conciliación, donde el comerciante deudor se ponía de acuerdo con los
acreedores para renegociar el pago de las deudas. Algo así como lo que ustedes escucharon en meses anteriores, cuando salió en las noticias que Avianca se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras del estado de New York, ¿sí? Que es reestructurar el pasivo, reestructurar las deudas. Eso mismo. Y la otra figura, pues la quiebra. Entonces la quiebra era... Profe, pues, perdón, o sea, dime. profe, discúlpeme, le interrumpo. Es decir, que es algo similar a lo que es hoy en día las insolvencias, Sí, o las insolvencias hoy en día buscan eso suplir mismo. esas figuras, ya obviamente con las reformas. Es lo mismo, lo que ha hecho es cambiar de nombre, pero la esencia es la misma. Ok, profe, gracias. La ley 550, ley 550. No, 222 del 95. Vamos por la ley 222. Ya vamos para allá. Y era libro sexto, ¿cierto? Deroga el libro sexto, sí. Entonces, esta norma, estamos hablando que fue pedida en el gobierno de Ernesto Samper. Me imagino que recordarán al gobierno de Ernesto Samper, muy recordado porque todo fue a las espaldas de él. ¿Sí? Progreso 8000. Exactamente. 8.000 razones. Posteriormente, se pide la ley 550 de 1999 en el gobierno de Andrés Pastrana. El Código de Comercio había sido expedido en el gobierno de Misael Pastrana. Entonces, Andrés Pastrana modifica con la ley 550 del 99 el Código de Comercio, nuevamente el libro sexto, los procedimientos mercantiles, y ya no van a llamarse como se había denominado en la ley 222, o sea, reformó la ley 222, y ahora vamos a hablar de, la ley 222 ya se hablaba era de concordato preventivo y de la liquidación. En la 550, entonces vamos a hablar ahora, no vamos a hablar de concordatos preventivos, sino que hablamos de los acuerdos de reestructuración empresarial. Esos acuerdos de reestructuración empresarial fue lo que modificó el concordato preventivo. Pero la esencia es la misma. Y ya no se iba a hablar de liquidación judicial, sino de liquidación obligatoria en la 550. Aquí hay que resaltar algo. La 550, me devuelvo un poquito, la 222 introdujo una figura que se llamó el promotor. Y el promotor era ese tercero que ayudaba a que se pusieran de acuerdo ese deudor con los acreedores. En la ley 550 del 99, además de cambiarle el nombre y algunas reglas a estos trámites de insolvencia, se habló de que esta norma era de carácter temporal por 5 años. O sea que estaba hasta el 2004. Pero resulta que la norma fue tan buena, como ocurre muchas veces con muchas normas en Colombia, que inician de forma temporal y terminan siendo definitivas. Y esta no es la única, y ahora voy a poner otro ejemplo. Entonces, esta norma iba hasta el 2004 y posteriormente, en el 2004, se amplió por 5 años más. Entonces, en esta norma, en la 550, muchas entidades territoriales, como por ejemplo gobernaciones, se acogieron a la reestructuración de su pasivo con la ley 550. ¿Qué es eso? Coloquialmente hablando, así coloquialmente, lo que hicieron fue marranear a mucha gente. Por ejemplo, entonces se liquidaron hospitales que eran de las gobernaciones o de los municipios, entonces quedaban debiéndole a los ex trabajadores. Entonces, bajo la ley 550, venían y le decían, miren, todo lo que yo le quedé debiendo son 100 pesos. Pero como yo estoy en ley 550, yo le quiero pagar, pero yo no le puedo pagar esos 100 pesos que yo le quedé debiendo. Le doy 20 pesos, lo toma o lo deja. Y pues la gente pues tenía que aceptarlo.
Esta, digamos, perversidad que tuvieron algunos para interpretar la ley 550 fue cerrada esa puerta en la ley 1116. La ley 1116 es el actual régimen de insolvencia, pero es la misma 550, solo que lo que se hizo fue cambiar el nombre. Entonces ya no vamos a hablar de acuerdos de reestructuración, sino que vamos a hablar de acuerdos de reorganización empresarial. Y ya no vamos a hablar de liquidación judicial, sino de liquidación. En la ley 550, en el gobierno de Pastrana, pues se le dio esto como un salvavidas a los comerciantes, a los empresarios, ya que el país estaba atravesando una situación muy difícil. Había una crisis social muy grande, similar a la que vivimos hoy en día, y una forma de poder, digamos, evitar que se deteriorara más la situación fue a través de ese salvavidas a los comerciantes. Pero resulta que la ley 550 no fue la única que se expidió en esa época. Ustedes recordarán el conocido o famoso 4 por 1000. Se llama la ley del gravamen a los movimientos financieros. El gravamen a los movimientos financieros empezó siendo el 2 por 1000. Y el 2 por 1000 tenía una finalidad. Fue creado para reconstruir el eje cafetero, para reconstruir Armenia, después del terremoto de enero del año 99. Entonces imagínense que el gobierno de Pastrana le fue muy difícil. Primero empezó con la silla vacía que le dejó Tiro Fijo cuando empezó su mandato, que inició los diálogos con la extinta guerrilla de la FARC en el Caguán. Viene esta situación de los secuestros, esos de las pescas milagrosas y todo eso que ocurrió durante el tiempo que ellos tenían esa zona de distensión, 42.000 kilómetros cuadrados. También el tema de la crisis hipotecaria del UPAC, que había sido creado bajo el gobierno de Misael Pastrana, donde mucha gente perdió su casa, los bancos se las remataron. Entonces, todo eso hizo que la situación fuera muy complicada. O sea, si hoy les parece las cosas que están difíciles con la pandemia y con todo eso, en ese gobierno de Pastrana, la situación yo creo que era peor que la que vivimos hoy en día, la situación social. Y se creó el 2 por 1000. Se reconstruyó Armenia. Y le dieron otras finalidades a esa norma, y ahí la tenemos porque fue subiendo después del 2, que el 3, y del 3 subió que el 4. Y han tratado de quitarla y no se ha podido. No se ha podido. También en ese gobierno de Pastrana, recuerdo que la gasolina cambió la regla de definir el precio de la gasolina. Y entonces la gasolina empezó a fijarse el precio con las fórmulas internacionales. Y de ahí es donde se pegó una trepada. En esa época, me acuerdo, como en el año 99, podía estar costando el galón de gasolina de corriente, podía estar costando promedio 1.300 pesos. Y empezó a subir, a subir, a subir. Miren cuánto está hoy. Por allá en el 2008, 2009, bajó la gasolina como dos reducciones significativas. Una de 1.000 pesos. Cuando se desplomó el petróleo, y luego otra como de 400 pesos, pero eso al poquito tiempo ya había recuperado lo que había bajado, en pocos meses. Entonces miren cómo cada cierto tiempo la legislación ha venido actualizándose, ha venido cambiando. En la ley 1116, que es la que rige actualmente, que es el actual régimen de insolvencia, ya quedó de forma definitiva. Entonces ya no hablamos de los acuerdos de reestructuración empresarial, sino los acuerdos de reorganización empresarial. Pero también en el año 2006 se expide la ley 1014 de 2006, conocida como la ley del emprendimiento. No sé si la han escuchado. ¿Alguna pregunta hasta acá o algún aporte?
Años. 1014 de 2006, ¿cómo se llama, Doc? No, señor doctor. 1014 de 2006, ¿cómo se llama, Doc? La 1014 se llama Ley de Emprendimiento. Gracias, Doc. Profe, qué pena, una pregunta. Cuando usted menciona ley del gravamen del 4 por 1000, ¿cuál es? Te escucha muy bajito. ¿Puedes subir el volumen? Profe, la ley, cuando usted menciona la ley del 4 por 1000, ley del gravamen, ¿cómo se llama esa, profe? Ley de gravamen a los movimientos financieros. Pero, profe, esa ley se hizo más que todo para salvar los bancos. ¿Se acuerda que quebraron todas las Cotsibate? No, pero eso no fue para eso. Y ahora hablamos de eso un poquito. Y la ley 1014 de 2006 se llama la ley de emprendimiento. Yo sé que en la época del gobierno de Pastrana hubo muchos bancos que se quebraron, eso es cierto. Pero la finalidad del 4 por 1000 no fue rescatar la banca, fue inicialmente poder reconstruir el eje cafetero, que después le dieron entonces otra utilización para ayudar a recuperar bancos y eso fue otra cosa. Pero resulta que si ustedes analizan después de esa época, prácticamente ningún banco se volvió a quebrar. Y les voy a decir por qué. No han analizado que hace 20 años los bancos no se quiebran. Sí, al contrario, nacen y más firmas. No, siguen siendo los mismos. Lo que hacen es que el uno le vende al otro, pero tenemos los mismos 23 bancos comerciales hace por lo menos unos 15 años. ¿Qué pasó en esa época del 2000 aproximadamente? Se creó un fondo que se llama el Fondo Nacional de Garantías, que es diferente al Fogafín. El Fogafín, que es el que le hacen la publicidad por la televisión, que dice que si nosotros tenemos cuentas de ahorro en los bancos y el banco se llega a quebrar, el gobierno le responde a uno hasta por 20 millones de pesos. ¿Sí? Ese es Fogafín. Pero resulta que hay otra entidad que se llama Fondo Nacional de Garantías. Resulta que cuando nosotros tomamos una tarjeta de crédito o tomamos un crédito, nos avala el Fondo Nacional de Garantía. Por eso ustedes se habrán dado cuenta que muchas veces las personas quedan debiendo una tarjeta de montos no muy altos y lo que hacen es atormentar llamándolo para estar cobrándole, pero no le inician procesos ni le embargan, así esté trabajando, porque le vale más el collar que el perro, ¿cierto? Le va a costar muchas veces más el abogado que lo que vayan a recuperar de la tarjeta de crédito. Entonces el banco no es que pierda esa plata. Lo que hace es que una vez da por cartera castigada, promedio 120 días después de que la persona no pagó, o máximo lo llevan hasta 180 días, hasta 6 meses máximo, le pasan la cuenta de cobro al Fondo Nacional de Garantías y el Fondo Nacional de Garantías paga aproximadamente el 70% de la deuda. Y ellos, muchos, eso que no recuperar esa cartera, después la terminan vendiendo a las casas de cobranza. Por eso cuando usted quedó debiendo promedio 2 millones, entonces le dicen, no, pero es que ya la deuda no va en 2, la deuda ya va por 4, pero si usted paga ya, le dejamos esa deuda en 800,000. Y entonces uno va, porque están haciendo una buena rebaja, bastante, claro, porque esa cartera que ellos le están cobrando por 4, ellos realmente pagaron 400,000 por eso. Entonces, si ellos recuperan 800,000 pesos, se están ganando 400. Ahí de chévere, ¿sí? Entonces, esa entidad, el Fondo Nacional de Garantías, nos sale a avalar a todos. Lo que pasa es que el banco no nos va a decir eso, porque entonces si el banco nos dice, no, tranquilo, Bobby, tranquilo, que si tú no pagas, el gobierno me va a pagar aproximadamente el 70% de la deuda, pues nadie pagará. Y de ahí que uno se siente, o muchos se sienten obligados o presionados a realizar los pagos por los reportes en las centrales de riesgo, por los reportes negativos. Por eso no se volvió a quebrar ningún banco en Colombia. Pero esas políticas, Profe, una pregunta. políticas de todos los países.
de la mayoría de los países del mundo occidental. Eso no es solo en el caso colombiano. Dime. ¿Hay algún artículo o algo en el código que hable sobre eso? No. Lo que pasa es que esa norma, esa entidad que se llama Fondo Nacional de Garantías, pues no le van a dar publicidad. Doctor, ¿ese es el mismo CISA que uno ha escuchado hablar? ¿No es? No, Es CISA Central es de Central Inversiones. de Inversiones. Central de Inversiones Ah, ok. es una firma privada Compra cartera. que compra cartera de las entidades, pero esa compra de cartera es después de que ya ellos le cobraron al Fondo Nacional de Garantía. ¿Cuándo le van a decir a uno que el Fondo Nacional de Garantía lo avala? Cuando es un crédito de segundo piso. No sé si han escuchado el término. De segundo nivel. De segundo nivel, sí, señor. Los bancos Ah, de segundo listo. piso son las entidades financieras del gobierno, que no son los bancos comerciales, como las corporaciones de financiamiento, como Finandina y así muchos. Procredit. Todos los créditos de Procredit van con Fondo Nacional para aprobarlos. Exacto. Y la de los bancos comerciales también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que esas entidades que desembolsan recursos no lo hacen directamente al público, sino a través de la banca de primer piso, o sea, los 23 bancos comerciales que hay. Entonces, esos recursos salen finalmente del Estado. De ahí que empalmo el tema con el emprendimiento, con la 1014. Resulta que la 1014, la ley 1014, que es la ley del emprendimiento, dice que debe darse una cátedra prácticamente que en todos los programas y en el bachillerato y en la primaria, para que las personas crearle la cultura del emprendimiento. Y el emprendimiento lleva a la innovación. Entonces, siempre desde hace aproximadamente 15 años, desde que salió esta norma, todos los gobiernos, tanto locales como nacional, generan políticas de emprendimiento, de entregar recursos para las personas que tienen ideas o proyectos que beneficien a la sociedad o que creen empleo y ese tipo de cosas. Eso está desde esa época, desde el año 2006. Entonces, ¿qué sucede? Hago un paréntesis. Ustedes han visto el tema de la pandemia, ¿no? Cómo está el tema de la pandemia. Sí. Ustedes no han visto Sí, señor. que no han Sí. tratado ya en un año, vamos a tener un año de estar en esta situación y no se han inventado estrategias nuevas, no, o sea, no han tenido la capacidad de crear estrategias para que la economía, para no tener que estar en esa dicotomía de que cerramos la economía, preservamos la salud o preservamos la economía, ponemos en riesgo la salud. Esa disyuntiva que tenían hace un año, a estas alturas ya debería ser cosa del pasado. No debería mantenerse, digamos, como esa misma situación. De ahí que hago una crítica a los gobernantes, a todos los gobernantes del ámbito local y del ámbito nacional. He visto que hay emprendimientos colombianos para enfrentar la pandemia. Y voy a poner dos ejemplos muy claros. Hay una fábrica que se llama Challenger, no le estoy haciendo publicidad, pero debo mencionarlo, que ha desarrollado unos ventiladores mecánicos de tecnología colombiana, fabricación nacional, junto con la Universidad de La Sabana. Sí, sí, los vimos. Entonces, esos ventiladores ya ellos tendrían capacidad, pero el INVIMA, que es la entidad sanitaria, la autoridad sanitaria que debería autorizarlo, no lo ha hecho. Si lo autorizaran, ellos estarían en capacidad de entregar 500 o un poco más de ventiladores en este momento o en el corto plazo. ¿Ustedes no creen que si entregaran 500 ventiladores al gobierno, les va a salir mucho más barato comprar producto nacional que traer los importados? Total. Entonces, Claro. uno, ayudan a la economía, porque entonces las empresas privadas van a tratar de desarrollar emprendimientos, de crear cosas para tratar de resolver el asunto interno, ¿sí? Y no tengamos que depender de que X países nos manden tales y tales productos y nos manden tales cosas y tal. Eso por un lado. Por el otro, resulta que la Universidad Nacional, en convenio con otra empresa que ahorita no me acuerdo, se me escapa el nombre, desarrollaron
una prueba rápida del COVID y el costo de producción o el costo de venta que sería al público sería aproximadamente 5.000 pesos. Y es una prueba rápida. Súper barato. Entonces, si uno analiza eso, hombre, en el papel hay una ley que dice que debe darse el emprendimiento, que las autoridades o que los gobernantes deben buscar generar emprendimiento. Estamos en una situación difícil, una situación de pandemia, de crisis. Hay emprendimiento, hay innovación y no está siendo apoyado. Miren, ¿qué han intentado los gobernantes? Volver al mismo discurso, si nos mandan otra vez a cuarentena, cuántos días, que poner el tema de las restricciones, de los toques de queda. Eso sería lo único. Deberían buscar alternativas desde el ámbito económico para no tener que llegar a esos cierres. Entonces, ese tipo de cosas está en la letra muerta. Muchas veces no se aplica. O ustedes han visto que la prensa siempre es amarillista. No solo en este país, en todos lados. Ustedes han visto que la prensa solamente lo que hace es darle y baquetear. Máscaras. De que no sé cuántos contagios, no sé cuántos casos, hubo o incrementó la capacidad de la SUSI en tanto y generar pura noticia para generar temor. Pero no muestran noticias positivas. Es muy esporádico cuando muestran algo agradable, cuando muestran algo positivo. Y estoy hablando de los titulares, cuando empiezan las emisiones de todos los noticieros. No hablan de nada positivo. Eso es muy raro cuando hablan de algo positivo iniciando las noticias. Entonces, no muestran, así como se ponen con el amarillismo por el contagio y tal, y terminan las autoridades locales y nacionales, terminan tomando las medidas por la presión mediática de lo que le están dándole y machacando el tema desde las 5 y pico de la mañana hasta las 11 de la noche, machacando el mismo tema. Si utilizaran esos espacios, esos medios de difusión masiva para mostrar casos de emprendimiento y que los difundieran y que le dieran y machacaran el tema, yo creería que las autoridades tendrían que decir, hombre, como que si nos están diciendo esto, pues miremos a ver qué tan cierto es y tratemos de que cambien de noticia y aprovechemos esto, ¿sí? Pero no, ese tipo de cosas no las muestran. Entonces, si uno viera que le dieran realmente al asunto, a esto, deberíamos estar hablando aquí en Colombia no tanto de cuántos miles de casos diarios hay de COVID. Deberíamos estar hablando en tal parte, tal empresa o tal universidad o tal instituto está desarrollando un tratamiento para el COVID, está desarrollando una prueba rápida para que se puedan masificar las pruebas y tratar de no mantener a la gente encerrada y la economía pueda irse recuperando. Si la economía normalmente se recupera lentamente, con todas estas medidas, pues más difícil va a ser la recuperación económica. Entonces, deberían de aprovecharse estas circunstancias. Algunos dicen que las crisis son oportunidades, épocas de oportunidades. Debería empezar a hablarse, bueno, miremos a ver si estaríamos en capacidad de crear una vacuna propia, de crear tratamientos propios. Lo más reciente que he leído es que por ahí un médico colombiano de Cartagena está creando un tratamiento para el COVID o algo así, y creo que en los próximos días va a empezar a probarlo acá como con 60 personas, algo así. Pero no, el tipo es colombiano, pero es que no lo está haciendo en Colombia, o sea, no lo está haciendo en una empresa colombiana, lo está haciendo en los Estados Unidos, que viene a realizar las pruebas en esos pacientes de aquí de Colombia. Es otra película. Pero deberían ser las empresas locales, las empresas nacionales, las que deberían estar en ese discurso, es decir, a ver si crean tratamientos, a ver si hacen descubrimientos, si tienen la capacidad de que podamos nosotros mismos crear nuestros propios remedios, nuestras propias soluciones a la pandemia. Esa parte no la están aprovechando con la ley del emprendimiento. De pronto algunos de ustedes pensarán, bueno, quizás es porque muchos van ahí con el CBY.
Entonces le sirve más traer los productos importados para que el margen de ganancia sea más alto. Pero yo creo que no es solo por eso, creería que es más falta de difusión, más falta de voluntad de los medios, de una Y, y, de, responsabilidad social. y de pronto el respaldo, ¿no, profe? El respaldo, Doctor, pues como usted mismo lo está diciendo, o sea, aquí hay cosas, aquí Challenger puso aquí y no hay el respaldo, no se difiere. Yo conocí un caso de un muchacho que creó una máquina para el tratamiento de la basura da mucha plata, y el señor hizo la máquina para tratar la basura, donde usted echaba la basura y la basura salía compactada. En Alemania se lo compraron y el tipo se tapó de plata y no vivía acá, se fue por allá. Fue un emprendimiento el cual aquí no le pararon bolas, y el que no le pararon bolas, allá sí lo cogieron y venga que acá sí no sirve. Entonces yo creo que ese respaldo también hace que la gente o los jóvenes hoy en día digan, no, pues para qué me esfuerzo acá, me voy para otro lado, y se pierden esos genios. Sí. Pero es que ese tema no es nuevo, porque yo conozco un emprendimiento de la Universidad Médico de Dios en asocio con la Universidad de Antioquia, de un vehículo, era mixto, era energía solar y era energía eólica. Y entonces cada vez que frenaba, las turbinas se activaban y cargaban la batería. Y de día se movía solo con energía solar. Y ese vehículo ni le dieron la patente acá, ni le permitieron entrar a producción. Imagínense, y es industria propia, porque ellos decían, nosotros fabricamos acá el producto, lo único que necesitamos acá simplemente son las maquinadas para manufacturar las piezas que nos hacen falta. Y pensaban a gran escala montar una planta de producción para venta, obviamente para toda Sudamérica, y más con el tema ahorita del tema ambiental. Pues ese era un proyecto, eso fue hace como 10 o 12 años. Y cuando fueron a sacar la patente se la negaron y las licencias para todos les pusieron trabas y al final el proyecto se hundió. Claro que Para no ir más lejos, profe. si tú analizas, en ningún país de Latinoamérica se ha fabricado vehículos. Otra cosa es ensamblar. Solamente la planta. Pero para no ir más en lejos. Argentina fabricaban. No, en Argentina fabricaban aviones, pero no vehículos, carros no. Ninguna Pero, marca. profe, para no ir más lejos, los créditos pymes acá en Colombia, ¿cómo son? Usted va a solicitar un crédito pyme y los requerimientos que le pide la entidad financiera son imposibles para algunas empresas. Entonces, esa ley de emprendimiento tampoco les colabora mucho, que le van a pedir declaraciones de renta. Si es una persona nueva, ¿cómo va a tener una declaración de renta? ¿Cómo va a tener una sociedad? Es mucho requerimiento para un crédito. A veces hay que saber buscar. A veces hay que saber Pero buscar. la mayoría, profe. Y los que prestan más o menos para pequeñas y medianas empresas es uno, pero cree que prestaba para entidades así, para empresas pequeñas, pero no les prestan mayor de 7, 8 millones de pesos. También tienen que revisar Cámara de Comercio, estados financieros, balances. Entonces le ponen mucha carga también al emprendedor acá, ya sea para capital o para lo que necesite. Sí, siempre queda como que el sinsabor si ponen las trabas de si de pronto está la cascarita y tal, pero hay muchos casos de éxito de gente que utiliza esos recursos. Algo bueno que hizo la Cámara de Comercio, no sé si saben, del año pasado, que para los emprendedores que no fueran mayores de 35 años, que les daban un descuento. Eso es una ley que está hace rato. Sí, pero hasta la Cámara de Comercio, o sea, inició con el proceso de que uno iba a Cámara de Comercio y les decía, venga, si usted es menor de 35 años, tiene esto, si usted si tiene un socio, tiene un descuento. Pero en sí crear empresa acá en Colombia es duro. Y eso es que las cosas se flexibilizaron, porque antes de esta ley del emprendimiento, y la ley del emprendimiento surgió porque en una encuesta de Doing Business del Banco Mundial, esa encuesta de Doing Business, digamos, de qué tan fácil era hacer negocios, ubicó a Colombia como en el 100 y pico. O sea, había mucha burocracia, muchísimas trabas, digamos, muchísima tramitología. Y de ahí que
que se implementaron normas como la ley de emprendimiento y fueron facilitando las cosas, fueron reduciendo y crear empresa en Colombia se volvió mucho más fácil. O sea, después de esta ley es mucho más fácil. El artículo 22 de la ley esta 1014, solamente 2 requisitos le piden para que se haga por documento privado la constitución de la empresa. Y es que tenga menos de 500 salarios mínimos y menos de 10 trabajadores. Pues si estás empezando, o sea, no existes, apenas vas a crear, obviamente tú vas a decir que no tienes trabajadores. Es algo lógico, es algo normal. No, digamos, no sería mentir. O sea, si no existe, ¿cómo vas a tener trabajadores? Entonces, por ahí, y si te dicen, coloca un capital inicial de menos de 500 salarios mínimos, ya con esos 2 requisitos todo el mundo cumple. Eso facilitó muchísimo las cosas, porque antes tocaba pagar escritura pública y entonces el notario, ustedes saben que el notario son como los notarios son como los bancos. Cobra por todo. Uno entra y hasta por el saludo cobran. Entonces, sacar del camino al notario, o sea, dejarlo por fuera, que no se necesitara el notario, eso fue un gran avance y un ahorro en costos, tiempo y costos. Entonces, eso fue facilitando las cosas para crear empresas en Colombia. Realmente es mucho más fácil. Yo he creado empresas desde mi oficina de abogado en 4 horas. O sea, en mediodía está creada la empresa. O sea, algo muy rápido. O sea, estamos bastante avanzados, así hagamos críticas, que hay muchas cosas por mejorar, pero hemos avanzado muchísimo. Pero, profe, ahí usted crea la empresa en Cámara de Comercio, ¿cierto? Usted puede crear la empresa con un capital de 1 millón de pesos. Si usted va a la entidad financiera a solicitar un crédito, la entidad financiera no le va a dar el crédito porque usted tiene un capital ahí de 1 millón de pesos. Segundo, le va a solicitar cuántos empleados tiene. Tercero, le va a solicitar si los empleados tienen un pago de nómina. Si usted va a cualquier banco, el único que no pone tanto problema para eso es el BBVA. Pero usted va a crear una nómina tiene que tener mínimo 10 empleados. Pero es que ahí la cuestión no está en la empresa, sino que hay que saber leer el sector financiero. O sea, los bancos hay que saber leerlos. Uno pensaría, según la lógica idealista, de que los bancos le prestaran al que no tiene. No, señor. Los bancos no prestan al que no tiene. Los bancos prestan al que tiene cómo responderle. Y entonces, si yo apenas estoy naciendo como empresa, si yo apenas estoy creándome y no tengo, digamos, cierto respaldo de demostrar que tengo cierta experiencia, el banco no va a sentir la atracción por prestarme. O sea, eso es apenas sentido común de cómo es la lógica financiera. O sea, si yo apenas estoy cumpliendo la mayoría de edad, yo voy a ir al banco por más que me digan que me dan tarjeta de crédito apenas cumpla la mayoría de edad, ves a ver si te las dan. La mayoría de los bancos te aplican que después de 23 años es cuando empiezan a darle tarjetas de crédito a las personas. Y es por una razón. Primero, ya tienen una mayoría de edad, entonces ya son sujetos de derechos y obligaciones. 1. 2, se supone que a esa edad ya han normalmente finalizado un ciclo de formación académica en un pregrado. 3, ya tienen posiblemente su primer empleo. Entonces pueden entregarle una tarjetita de crédito para que vaya adquiriendo la experiencia crediticia. Pero si yo voy a los 18 años, cuando todavía no he empezado la universidad o apenas estoy en primer semestre, todavía no tengo mi primer trabajo, apenas acabo de cumplir la mayoría de edad, los bancos dicen, pues este es un niño todavía, seguramente no va a tener la formación para ser responsable y que así como presta, pague. Entonces ese tipo de lógicas nos parecerían en principio, cuando la miramos así de forma a priori, nos parecerían como un poco ilógicas, como un poco fuera de contexto. Pero si uno las mira desde la lógica que tienen ellos,
uno dice, ah, ok, tengo que tener tales y tales cosas para poder lograr que me presten. Para el sector financiero es malo el que no tiene experiencia, como cuando tienes 18, 20, 21 años y no tienes experiencia crediticia, eso es negativo, eso es algo malo. Como también es malo el que tú tiene. tengas 50 y no tengas experiencia crediticia. Entonces, a ver, esta persona tuvo su edad productiva y nunca pidió un crédito, nunca sacó una tarjeta de crédito, nunca sacó un plan celular, lo ven como algo negativo también. Así como ven negativo de que como no uses productos, independientemente de la edad que tengas, no tengas créditos, también ven negativo que tengas un sobreendeudamiento y entonces tengas demasiados productos. Es igual de negativo que si no tienes producto. No sé si me hago entender. Es una cuestión muy compleja donde hay muchas variables que hay que tener en cuenta para poder llegar al sector financiero. Yo sé que lo desaniman a uno ese tipo de cosas, pero uno tiene que tener primero la capacidad de entender cómo opera el sistema para ver cómo yo hago para demostrarle al sistema de que yo puedo cumplir con lo que me están pidiendo. Es algo así como si uno llegara como profesor el primer día a clase y uno dijera, bueno, todos van a pasar la materia. Como que de primerazo, sin uno poder haber hecho evaluaciones, mirar la capacidad de comprensión, de participación en clase y todo eso, dijera, no, la persona merece pasar la materia, así no le haya ido bien en el examen. ¿Sí me entiende? Es algo similar. Sí, total. Algo así es. Bueno, posteriormente a la ley 1014 surge la ley 1429 de 2010. La ley 1429 de 2010 ustedes la conocen como la ley del primer empleo. Esta fue una modificación que se le hizo a la 1116, que es el actual régimen de insolvencia. Se habló de la depuración del registro mercantil en esta misma norma. Y posteriormente se radicó el proyecto 70 de 2015, pero todavía no ha sido aprobado. Fue archivado en la Cámara de Representantes. En el proyecto 70 de 2015 se busca cambiar la responsabilidad de los administradores de la empresa. Derogar lo único que está vigente de la ley 222 del 95. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Bueno, pasamos entonces a hablar ahora. Profe, una pregunta, ¿me podría repetirlo, del proyecto 70? El proyecto 70 de 2015 busca modificar la administración, la responsabilidad del administrador de la sociedad. Los administradores de la sociedad, como lo veremos en unas exposiciones más adelante, los administradores de la sociedad tienen una responsabilidad por el cargo, por las decisiones que toman en el cargo. Entonces, este proyecto pues, busca modificar la legislación que hay en cuanto a esa responsabilidad que tiene el administrador. Gracias, profe. Ok. ¿Les aparece la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo el artículo 10? Artículo 10. Comerciantes, concepto, calidad. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considere mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado o intermediario o interpuesta persona. Entonces, si ustedes miran, para la ley, para la norma, son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. Entonces, quienes se dedican de manera profesional a esas actividades
va a ser comerciante. Pero ahora vamos a hablar en el artículo 13 de cuándo se presume que la persona es comerciante. Antes de eso, miremos el artículo 11. ¿Quién me ayuda con el artículo 11? Artículo 11. Aplicación de las normas comerciales a operaciones mercantiles de no comerciantes. Las personas que ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles no se consideran comerciantes, pero están sujetas a las normas comerciales en cuanto a dichas operaciones. Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Sandra va todos los días a la panadería. Sandra no es comerciante, ¿cierto? Tú no eres comerciante. No, señor. ¿Tú trabajas en alguna entidad, en alguna empresa? Sí, era una empresa privada. Ok, entonces Sandra no es comerciante, pero va todos los días a la panadería y compra pan. Está haciendo un acto de comercio. Entonces, ese acto de comprar el pan como tal, aun cuando ya no tenga la calidad de comerciante, va a estar regulado por el Código de Comercio. Independientemente de que ella no sea comerciante. Pero el panadero, el panadero sí es comerciante. Entonces, ¿yo hago solamente operaciones mercantiles? Exacto. Ok. Entonces, una de las dos partes es comerciante, entonces esa relación contractual va a estar regulada por el Código de Comercio. Entonces, Sandra no es comerciante, pero el panadero sí es comerciante. Entonces, esa compraventa del pan se va a regular por el Código de Comercio. ¿Preguntas? Bueno, miremos el artículo 12. Nos dice que hay unas personas que no están habilitadas para ejercer el comercio y que hay otras que sí están habilitadas. ¿Quién me ayuda con este artículo 12? Personas habilitadas e inhabilitadas para ejercer el comercio. Toda persona que según las leyes comunes tenga capacidad para contratar y obligarse es hábil para ejercer el comercio. Las que con arreglo a esas mismas leyes sean incapaces son inhábiles para ejecutar actos comerciales. Ver nota editor, el menor habilitado de edad puede ejercer libremente el comercio y enajenar o gravar en desarrollo del mismo toda clase de bienes. Los menores no habilitados de edad que hayan cumplido 18 años y tengan peculio profesional pueden ejercer el comercio y obligarse en desarrollo del mismo hasta concurrencia de dicho peculio. Los menores adultos pueden, con la autorización de sus representantes legales, ocuparse en actividades mercantiles en nombre o por cuenta de otras personas y bajo la dirección y responsabilidad de estas. Ok, entonces, ¿quiénes tendrían la capacidad de ejercer el comercio según la norma? Van a tener la capacidad de... Los hábiles, mayores de edad. los menores habilitados. Los mayores de edad. Habilitados que hayan cumplido los 18 años. Todo. Mayores de edad. ¿Cierto? Mayores de edad. La norma en el Código Civil antes hacía una diferencia entre la norma de capacidad y las personas que no tenían capacidad. Entonces, ¿quiénes no tenían capacidad según el Código Civil? Las personas que habían sido declaradas interdictas por decisión judicial o los sordomudos que no podían dar a entenderse por sí mismos. Y hablo en pasado porque la ley 1996 de 2019 desapareció del ordenamiento jurídico colombiano la figura de la interdicción. Entonces ya no hay interdictos desde julio de 2019. Desaparecieron como tal la interdicción. Desde esa óptica, hoy en día podríamos decir que cualquier persona mayor de edad podría ejercer el comercio. Independientemente de cualquier persona mayor de edad podría ejercer el comercio. ¿Me puede regalar la ley? Ley 1996 de 2019. Los menores habilitados, los menores de edad habilitados son, o los menores adultos, como se llamaban antes, son los mayores de 14 años y menores de 18.
pero los menores realizan los actos de comercio a través de un representante. Miremos el artículo 13. Presunción de estar ejerciendo el comercio. ¿Quién me ayuda con ese artículo? Para todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos. Primero, cuando se haya inscrita en el registro mercantil. Segundo, cuando tenga establecimiento de comercio abierto y cuando se anuncia al público como comerciante por cualquier medio. Entonces miremos que hay 3 requisitos y ojo porque esto puede ser una pregunta del parcial. ¿Cuáles son los requisitos para considerar que una persona es comerciante? Que esté inscrita en el registro mercantil, que tenga un establecimiento de comercio abierto y que se anuncie al público como comerciante. Ustedes, bueno, me imagino que ustedes empezaron la carrera de forma virtual, cuando ya estábamos en la pandemia, o si alcanzaron a estar en clases allá presenciales. Solo alcanzamos No virtual. Clases allá presenciales. Solo alcanzamos a No virtual. No, algunos virtual, otros Tuvieron la presenciales. oportunidad de estar allá, debieron ver que hay en la séptima, en el costado suroriental, o sea, en todo el frente de la puerta de la sede 2, ahí hay como una casetica, como una chacita. Y ahí hay unas personas que venden, que tienen un puesto. No sé si, Sí, señor. si lo tengan presente. Bueno, podríamos decir que esa persona es comerciante. No. ¿Por qué no? Sí, señor. No debe tener registro mercantil, doctor. Y este Empezaríamos. Tiene registro mercantil y no Diría- Es algo más como informal. Diríamos, se está anunciando como comerciante porque está haciendo su publicidad, ¿cierto? Tiene un establecimiento de comercio abierto que es el Chucito, pero nos generaría dudas si está inscrito en el registro mercantil. ¿Y hasta dónde es legal ese Esas tipo personas- de establecimiento? Ya va. Esas personas que reciben esos puestos del distrito tienen que estar registrados en la Cámara de Comercio. Entonces, si están registrados con la dirección de su casa, por ejemplo, son comerciantes. ¿Ok? Los que Doctor, tengo una pregunta ahí. de la alcaldía, los que están en esos puestos de la alcaldía. Ahora, no sé si ustedes han visto que ahí mismo, al costado, un poquito más hacia el norte, hacia el parque, a veces se ponen unas ventas de perros calientes, de comidas rápidas. No sé si lo alcanzaron a ver. Sí, en carritos, en carritos. Entonces, esos serían comerciantes. Pensaríamos que tienen el establecimiento, que es el carrito, se están anunciando al público, pero pensaríamos que no están inscritos en el registro mercantil. Porque si estuvieran inscritos en el registro mercantil, no van a estar en la calle. ¿Cierto? Entonces, ahí pensaríamos, bueno, no son comerciantes. Y ojo, que de pronto algo que me imagino que me van a preguntar, la ley ya está aquí hablando, es cuando se presume que es comerciante. Fíjense que no dice que son comerciantes que cumplen o que no cumplen, no. Aquí o es o no es. O es comerciante, y si es comerciante debe cumplir estos 3 requisitos: tener el registro mercantil, tener el establecimiento de comercio y anunciarse al público como tal. Ahora, ustedes de pronto podrán pensar, bueno, y las plataformas digitales como Dafiti, Marketplace, Linio, Mercado Libre, ellos están registrados, tienen el registro mercantil. Otra cosa es, por ejemplo, que Mercado Libre tiene dos clasificaciones, Mercado Libre y Mercado Pago. ¿En qué se basa Mercado Libre? En que yo, que no soy comerciante, digamos, tengo un artículo que yo ya no lo necesito, lo quiero vender, cualquiera que sea, y yo hago la publicación. Eso no me está dando la calidad de comerciante a mí. Ellos simplemente están siendo un intermediario. Como muchas veces sucede con Amazon también. Y Mercado Pago, que si son establecimientos, que si son
comerciantes que están registrados y entonces esos que sí están registrados como comerciantes, pues hacen las ventas a través de Mercado Libre. Dime, Andrés. Gracias, profe. Bueno, ¿cuál de los dos? Andrés Rodrigo. Gracias, profe. Es que me surgió una inquietud. Entonces, el empresario, la persona que quiere ser empresario y tiene que ir a Cámara de Comercio, hacer su registro y demás, pero de pronto es el que visita las empresas, digamos que no cumpliría con el segundo ítem de tener un local o un establecimiento. ¿Se puede considerar que el empresario es comerciante o no? El empresario que tú le llamas, lo que tú le llamas empresario, es el comerciante. Sí, entra en la figura. Pero el comerciante como tal tiene su registro mercantil. O sea, comerciante, el empresario, vamos a verlo más adelante, la definición de empresa, pero empresario viene de comerciante, de ser comerciante, de ejercer el comercio. Ok. Doctor, ¿y cuando tienen el RUT se puede? El RUT no te habilita como comerciante. Porque si la persona de los perros calientes tiene ¿qué? El establecimiento abierto y tiene también que se anuncia al público, pero no está registrado en la Cámara de Comercio. Pero ¿No se puede? No está registrado en la Cámara de Comercio. Es ¿No que se puede? no te habilita, porque el RUC lo único que va a hacer es que la administración de impuestos te catalogue en qué actividades haces tú para generar un ingreso. Pero eso no te está, digamos, autorizando ni está demostrando que ejerza una actividad de comercio. Porque como empleado tú puedes tener el RUC y en el RUC va a aparecer la actividad, ¿sí? Que sería la que tú ejerces de donde derivas tus ingresos. Pero es un tema netamente tributario que no... Porque igual no tienen Cámara de Comercio es porque no tienen dirección. No, porque ellos tienen casa. Ellos tienen casa. Ah, ok, se puede Es que colocar en la dirección de la casa, ¿sí? El registro mercantil no te dice que si tú te registras, tú tienes que estar necesariamente en un local o en una oficina, no necesariamente. Puedes poner la dirección de una casa. Pues, como es vendedor ambulante, digamos. Es que comerciante o es o no es. Cuando tú hablas de vendedor ambulante, no es Pero como comerciante. su merced dice que las casetas que están al frente de la universidad, esas casetas no tienen dirección. Entonces le tocaría colocar la dirección de la casa, pero igual lo hace comerciante porque tiene su caseta, tiene su local y atiende al Porque público. tiene su registro, no lo hace solo eso, lo hace es que tiene el registro. Además, la alcaldía no te va a dar la autorización, no te va a dar el puesto si no está registrado en la Cámara de Comercio, porque la alcaldía no puede violar la norma. ¿Me entiendes? Profe, o sea que en resumidas cuentas un comerciante es el que tiene NIT. Registro mercantil. No necesariamente, porque puedes registrarte como persona natural, propietaria de un establecimiento, y entonces ahí te vas a identificar con tu número de cédula. Entonces, ¿cuál viene a ser el comerciante informal, doctor? ¿El vendedor ambulante? Esto es lo que quiero que se borren de la mente. Comerciante es comerciante. No podemos decir que comerciante es formal o informal. Comerciante es comerciante. Desde el punto de vista legal, o es comerciante o no es comerciante. No, Ustedes vieron... Es un culturismo que tenemos ahí como tal. Hace unos años había por ahí un programa que daban dominical de La Negra Candela. ¿Se acuerdan? El lavadero. Que decía quien no aparecía ahí no era nadie, no existía. Es exactamente igual. Quien no aparece en la Cámara de Comercio registrado no existe como comerciante. Lo que va a acreditar es la inscripción en el registro mercantil. Hay un ejemplo, por decir, de los vendedores ambulantes, los ecuatorianos, que ellos ponen sus saquitos en la calle, en los andenes.
Ujú. Pero igual, por ejemplo, yo vendo vehículos y yo le vendí un vehículo a un señor de esos. Y obviamente el banco le pide cámara de comercio, RUT, extractos bancarios, una cosa, la otra. Entonces me dijo, no, yo no tengo nada de eso. Entonces igual se sacó el RUT y los extractos bancarios. Y con eso la entidad financiera le prestó al hombre. Entonces uno dice, bueno, no hay necesidad de si yo tengo un local de hamburguesas, registrar la cámara de comercio para que me presten. Quién sabe cómo lo planteó al banco, pero sí se necesita. Mostró capacidad de endeudamiento. Como un independiente, como una persona independiente. Sí, se Pero paga tuvieron como que haber pedido independiente y se referencias de algo, anexa, ¿no, Germán? Dijo se anexa ¿qué? RUT, extractos bancarios y una referencia. Y Referencias sí comerciales tenía o buena algo. inicial y se le vendió el auto así. Pero él, cuando Ahora- yo fui a hacerle la visita, él tenía ahí en San Victorino, en el piso, en la parte de afuera, en la calle. Vendía sus sacos y todo. Pero movía a diario, digamos, al mes movía 5, 6, 7 millones de pesos. Vendiendo Que busitos. finalmente eso es lo que le interesa a los bancos, que tengan capacidad de Exacto. cubrir el préstamo. O sea, lo que dice el doctor. Simplemente al banco que le interesa que usted tenga la capacidad de cubrir el préstamo con los intereses que ellos le van a generar por hacerle el favor, entre comillas. Igualmente vean Y- que los bancos de las microfinanzas como Mundo Mujer y ese tipo de bancos están prestando independientemente de que la persona no esté registrada en la Cámara de Comercio. Sí, más que todo son financieras, porque bancos así reconocidos no prestan. Ponen mucho pereque. Entonces, como Finandina, Finanzautos, apoyos financieros o otras financieras, son las que prestan para eso. Pero con los intereses. Del 2 para arriba. Sí, Un poquitico altos, pero no mucho, solo un poquitico. Bueno, entonces mañana continuamos hablando del artículo 13 en adelante, ¿ok? Feliz noche. Sí, señor. Gracias, Vale, profe. doctor, Feliz gracias. noche. Gracias, profe. Gracias, feliz